amigos de Radio Latino 2, Radio, Prensa y Televisión. Ya estamos aquí con nuestros invitados del día de hoy, aparte de que estuvimos con el señor Macario Kinder, también tenemos aquí a los señores de Alianza País. Quisiera que se presente porque no estoy bien. Usted sigue siendo el director general de Alianza País aquí para Estados Unidos y Canadá, señor Lamar. Bueno, primero buenas noches a todos los que me escuchan, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Primero agradecerles a todos que nos escuchan por el apoyo que nos brindaron en las elecciones. Tenemos la primera y segunda votación en Estados Unidos y Canadá, tanto Jimena Peña como quien les habla Cristóbal Lamar, pues y por eso queremos agradecerles infinitamente por esa confianza. Aquí en el estado de Nueva York, nuestro movimiento ganó 3-1, en Nueva Jersey, en Connecticut, en Chicago, en Canadá y en la mayoría de los estados donde se encuentran los ecuatorianos. Bueno, para poder yo ingresar a la candidatura, pues tuve que encargar la directiva del Movimiento País. Está encargada a nombre de Orlando Carrera, que nos acompaña. Orlando es el director encargado hasta el 2 de abril. Hoy le está encargado hasta el 2 de abril. Así es. Entonces, su función ahora es de... Bueno, dentro ya de esta campaña corta que tenemos, pues estoy hablando con la comunidad sobre la propuesta de Lenín Moreno. Como habíamos dicho durante la campaña, para nosotros no era solamente un tema eleccionario. Vamos a continuar siendo parte de la comunidad, de sus causas, de sus luchas, más allá de que hayamos o no llegado a la Asamblea Nacional. Entonces estamos aquí para hablar de las propuestas de ley. Muchas gracias. Señor Carrera, muy buenas noches. Un amigo de aquí de Radio Latino 2, le tuvimos antes de las elecciones en primera instancia y ahora un gusto tenerle nuevamente acá. Mi estimado Wellington, comunidad ecuatoriana y todos los radioescuchas, un fraterno, un cordial saludo a todos, mi agradecimiento sincero a todas aquellas personas que se dieron cita el 19 del mes pasado a dar el voto por el movimiento Alianza País, por continuar la reconstrucción de nuestra querida patria. Realmente por un escaso medio punto no se pudo ganar las elecciones de la primera vuelta, pero eso nos ha dado la oportunidad de poder concentrarnos de forma más efectiva, cuantitativa, y estamos convencidos y seguros de que el pueblo ecuatoriano, no solamente dentro de territorio, cuando digo territorio me refiero a Ecuador, no solamente allá, sino en cada rincón que se encuentra un ecuatoriano, está convencido de que es la mejor opción, porque las obras están latentes, son palpables, que están destinadas directamente al Ecuador, al ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, sí, pues agradecerles infinitamente, de igual manera, Wellington. Muchísimas gracias por la invitación. De nada, siempre es un gusto, siempre es un placer. Pero ustedes saben que informar a la comunidad es lo más importante, ¿no? Una comunidad bien informada va a tener un voto responsable. Bien informada. No, sí. No, ahora estamos aquí. ¿Por qué dice eso? No, me está sorprendiendo. Es importante que esté bien informada. Oye, yo pensé que había algo de eso. Cuando dice está bien informada. Sí, es bien informada. Pero bueno, ¿cuál es la forma en la que se está llevando ahora esta campaña en favor de la comunidad ecuatoriana en el exterior? Exclusivamente quisiera que hablemos de eso, ya que nosotros estamos en los Estados Unidos, ¿no? Habrá tiempo algún otro momento si es que pueden venir para conversar lo que pasa allá en nuestro país. Obviamente tendrá algunas cosas que tocarse esos temas, pero quisiera exclusivamente cuál es el plan de trabajo del señor Lenín Moreno, perdón, ya me estaba hablando del doctor Lenín Medina, en favor de la comunidad ecuatoriana en el exterior, específicamente en esta parte de acá, de los Estados Unidos y Canadá, que es lo que nos lleva a nosotros a este tipo de... Mire, lo importante, yo creo que la comunidad debe saber es que es no solamente los beneficios o la continuidad de un trabajo que se ha hecho en 10 años. Lo importante también es qué tipo de país, cuál es la visión de país, qué rumbo vamos a tomar el 2 de abril. O sea, lo que debemos escoger en esa papeleta es muy claro. Sí, pero ¿con qué fundamento? Tenemos un camino por medio de Guillermo Lasso que habla de privatizaciones, y tenemos un camino con Lenín Moreno que habla de fortalecer nuestras instituciones, de mejorar nuestros servicios.
¿Qué significa para nosotros eso? Pero si estamos Para hablando de nosotros- los migrantes, ¿cómo hablamos de privatizaciones acá con los Para migrantes? nosotros, para los ecuatorianos migrantes que vivimos en el exterior, significa tener mejores servicios consulares, significa fortalecer los servicios consulares. Y cuando hablamos del Ecuador, de las privatizaciones, estamos hablando de que todos los ecuatorianos en algún momento, quienes pensamos en regresar al Ecuador, queremos regresar a un país que pueda darnos educación pública para nuestros hijos, que pueda O darnos sea, que ahorita salud, no nos da. que tenemos ahora. No, Pero porque usted, sí está se puede hablando, darnos, dice. usted está hablando de las privatizaciones. No. Si nosotros regresamos a un país con una educación privatizada con vouchers, regresamos a un país donde los hospitales, donde la salud está privatizada, obviamente nos afecta a quienes estamos lejos también. Y recuerde algo, más allá de que nosotros vivamos en el exterior, tenemos aún familia en el Ecuador. Hay muchísimos compatriotas que nos deben estar escuchando que viven solos, que sus familias están en el Ecuador. Por eso impacta muchísimo las propuestas que tiene Guillermo Lasso. Pero yo quisiera entender esta parte, ¿no es cierto? Cuando usted habla de que él tiene propuestas de privatizar la salud, privatizar el estudio, ¿no es cierto? Estamos viendo que en este momento hay muchas personas que se quedan sin estudio en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tal vez ahora con la nueva distribución que han hecho, las distancias que tienen que recorrer, es completamente difícil a veces para ¿Usted tiene hijos que viven en Estados Unidos aquí? Sí, sí, claro. ¿Qué edad tiene? Bueno, ya los dos ya se graduaron de la universidad. Y ¿Dónde estudiaron? ¿Qué universidad? Ellos estuvieron allá en el uno vino aquí al Centro de Artes Modernos, aquí en Manhattan, se llama. Mi otro hijo estuvo allá en Long Island. En Long Island. ¿Y usted vive en Long Island? Yo vivo en Long Island. Ya. Mire, es algo normal en las sociedades, inclusive la americana, en la que si yo me admito en una universidad en California... No, pero estamos hablando de las escuelas. Es que usted ahorita se fue a una comparación, o sea, completa. Hablemos de Usted las está hablando de comparaciones quienes se han quedado sin estudio en claro, las universidades. Las universidades y también las escuelas. Recuérdese Vamos que con las universidades y vamos a las escuelas. Okay. Con las universidades, aquí es normal que si a usted le aceptan una universidad de la carrera que a usted ha escogido, o que tal vez lo que ha aprendido, sus destrezas le dan, usted a la universidad que le aceptaron va sin problema. Es un tema cultural. En Ecuador se ha satanizado el tema de que alguien... No, pero aquí que es viva- privado. Recuerda que alguien usted está que haciendo vive la aquí, comparación de aquí y póngalo que aquí es privado. y es mejor aún, siendo privado, igual uno tiene que irse a la universidad donde sea. Ahora estamos hablando de Ecuador con gratuidad, y con gratuidad le están diciendo de que su carrera, un cupo para usted, está en Guayaquil viviendo en Quito. Es un tema cultural, pero de todas formas, aún así... Pero aún usted así- verá que las comparaciones las está haciendo completamente disparejas, ¿no? ¿Por qué razón? Un ciudadano acá que manda a su hijo a la universidad regularmente tiene una capacidad económica para enviarlo. No Allí en el Ecuador, necesariamente. no, No ¿cómo que? necesariamente. Tiene que ser un estudiante excelente para que consiga. Muchos, y usted mire, todas las propagandas No de la necesariamente. televisión, pero no, escuche, las propagandas de la televisión muchas de las veces le dicen, vete ahorrando para el estudio de la universidad de tus hijos. Allí estamos propagandas de la televisión. no, sí, pero es que en la vida real, mire, por ejemplo, en la práctica tenemos que pensar en lo siguiente. Pero vamos a Usted ponerlo aquí en la para práctica. estudiar, usted tiene o que adquirir un crédito, que es también lo que propone Guillermo Lasso, tener universidades en la cual uno tenga que adquirir créditos universitarios, o segundo, usted tiene que tener una beca. Bueno, no creo que está proponiendo totalmente eso así. Está proponiendo. No creo. O sea, quiere abrir las universidades que cerraron, según tengo entendido, es según el discurso que él ha dado. Él quiere abrir las universidades que cerraron este gobierno. Eso, Universidades que no cumplían los y que requisitos. vendían No, los títulos, ok, volver eso. a ese tipo de No, universidades. No, bueno, lo que recuérdese está que hablando es de los créditos. cuando usted dice venden los títulos, ¿cómo es la defensora del pueblo? La señora que estuvo aquí casi 10 años como defensora del pueblo, muchas de las veces se le pidió que presente el título. Y era un título de la Universidad de Colombia. Así es, Y no porque estuvo ese- calificada. Y le mantuvieron 10 años Sí, casi a ella nosotros- con la universidad. nosotros El vivimos- doctor José Elías Rodríguez, en la última intervención que hace, y yo tengo la grabación, él dice que más de 40 jueces del Ecuador son graduados de la Universidad de Colombia. Más de 40 Antes jueces. de la Entonces, Revolución ¿cómo Ciudadana, podemos entender antes de de que la ustedes Revolución? hablen de esto, de las universidades privadas, de la calificación, y quiénes están impartiendo la justicia? Antes de la Son gente revolución. que pasa por esas universidades. Primero los jueces van a un concurso.
y por medio de un concurso de méritos y oposición llegan y dan un examen y llegan a ser jueces. No son appointees políticos, no los pone políticamente. Segundo, cuando volvemos al tema de las universidades, se está hablando de créditos para universidades. Segundo, determinar de alguna forma la forma de ingreso a las universidades. Es algo que ha propuesto Lenín Moreno, pero Lenín Moreno no ha propuesto desbaratar todo el sistema, traer las universidades cerradas nuevamente al sistema. Lo que está proponiendo es que hayan cursos propedéuticos para que el estudiante, si quiere seguir la carrera de medicina, se prepare para esa carrera de medicina. Sí, ya no como lo están haciendo ahora, que según ellos califican quién puede estudiar una carrera. El examen de admisión siempre ha sido un examen de aptitudes, no ha sido un examen de conocimientos. Si usted quiere, puede ir por internet, hay una plataforma inclusive para estudiar para ese examen. Pero ¿y cómo trate ese examen? Las declaraciones de la gente, no lo que yo estoy diciendo en este momento, pero los medios de comunicación se han encargado de poner, y no solamente los medios de comunicación que ustedes consideran que no trabajan con ustedes, ¿no? Sino son los medios de comunicación. También entendamos pero es gente del pueblo, no se le ve gente así entendamos también lo siguiente, que tenga una formación de teatro. Entendamos también lo siguiente. Si a mi hijo lamentablemente no da un buen examen aquí en Estados Unidos y no entra y tiene un SAT, un número bajo en SAT, no va a poder entrar a Harvard, no va a poder entrar en NYU, va a tener que tal vez ir a un community college, estar 2 años para ir a la universidad. Y aquí es normal. En el Ecuador el tema es que se ha politizado. Igual, la misma relación. Si mi hijo da un examen y resulta que la puntuación no le da para ingresar, para tener los cupos disponibles en la universidad, entonces ahí se culpa al gobierno de no quererle darle acceso a la universidad. Entonces hay que también hacer una distinción cuando hay temas que son politizados. Y este tema se ha politizado, pero de todas formas vinimos a hablar de cuáles son las propuestas de Lenín Moreno. Exacto, ¿no? La propuesta, por lo menos estamos tocando un poquito. La propuesta de Lenín es que hayan cursos propedéuticos, es decir, preparar a los estudiantes para que puedan tener un ingreso a la universidad. Lenín ha dicho muy claramente que ningún bachiller que quiera ir a la universidad se quede fuera. Segundo, abrir 40 nuevas universidades tecnológicas, porque no solamente debemos apuntar a quienes quieren tener una carrera de 4 o 6 años, también debemos apuntar a quienes quieren tener carreras técnicas y que probablemente en otros países se valoran mucho las carreras técnicas. Debemos llegar también a ese punto en el Ecuador. Esa es una de las propuestas de Lenín. Pero cuando se habla de carreras técnicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son más o menos las que están manejando en esa parte? Han habido institutos tecnológicos en la que, por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, se están haciendo carreras que son nuevas. Se están haciendo carreras para que puedan temas de comercio exterior. También hay institutos tecnológicos en el que las destrezas de quienes por ejemplo, trabajan en bodegas. Si usted maneja un forklift y ahora usted quiere ir a un empleo y decir yo soy un experto en manejar este forklift, no ha habido ningún ente que pueda certificar eso. Los institutos tecnológicos van a servir de ello. Bueno, pero para los que no nos entienden, usted está hablando de un montacargas. Un montacargas, sí. Sí, porque de pronto aquí nos van a comenzar a atacar, a decir que ya van a hablar solo en inglés y nosotros qué. Un montacargas, un montacargas. Sí. Entonces ese es uno de los cambios. Pero usted también hablaba del tema de las escuelas, de la educación media. ¿No? Primero la educación media ya. Y la educación media, lo que propone Guillermo Lasso es que haya vouchers para que usted coja con ese voucher, como aquí funcionan los charter schools, usted coja ese voucher y usted le lleve a su hijo donde usted desee. Pero eso se ha comprobado de que ese modelo que se está tratando de copiar de Chile no ha funcionado. Y nosotros lo que debemos es, de alguna forma, fortalecer la educación pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años? La matrícula de las instituciones y colegios privados ha bajado. Es decir, hay ecuatorianos que consideran de que la educación pública es mejor y envían a sus hijos a la educación pública y por eso ya no les matriculan en una escuela o un colegio privado. ¿Qué es la propuesta de Guillermo Lasso? Transferir todo ese monto, dinero de los ecuatorianos, a instituciones privadas. Eso es básicamente. Y eso parte completamente demasiado de lo que se ha podido construir fortaleciendo una educación pública. Hay una pregunta curiosa, ¿cierto? Curiosa. Así que compatriotas no las vayan a malinterpretar, ¿no? En muchas ocasiones el presidente ha manifestado que la educación ahora mismo en el Ecuador es una de las mejores del mundo, ¿no? Pero la pregunta que se hace, ¿por qué los hijos del presidente no estudian en el Ecuador?
porque cada uno puede y tiene, todos los ecuatorianos tenemos el derecho, uno primero, y eso O los es que muy viven, importante. o muchos migrantes que están aquí, tampoco les hacen que estudien Todos en escuelas públicas o colegios públicos, sino están más en colegios privados y tan buenas la educación. Vayamos al tema que mucho se habla de la libertad. Los ecuatorianos tenemos la libertad de que si yo tengo los suficientes fondos y considero de que porque está más cerca la escuela, porque considero que esa educación es la que quiero para mis hijos, les envío a una escuela privada. Pero si estamos hablando de gobernar para las grandes mayorías, es a dónde van a ir las grandes mayorías de los ecuatorianos. Tenemos que tener escuelas de calidad de todas formas, más allá de que el presidente de la República o algún funcionario tenga a su hijo en una escuela privada. Eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tengamos un sistema educacional público fuerte, que el Estado, como lo ha hecho, hemos invertido el doble de educación del PIB, del 1 al 2%, y somos el país que más invierte en educación de la región. Y eso es muy importante para las futuras generaciones. Bien, podemos hablar mucho de ese tema, ¿no? Pero en realidad nos estamos apartando de lo principal, ¿no? En cuestión de educación, que yo les oigo las propuestas para acá, para los migrantes, porque seguimos en esa parte, pero en realidad a mí como medio de comunicación me interesa más, o sea, cuáles son los trabajos, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas que tienen en favor de la comunidad ecuatoriana en el exterior, sabiendo de antemano que ustedes ya han tenido 10 años para demostrar un trabajo eficiente, un trabajo que involucre a toda nuestra comunidad en ser favorecida por el gobierno de turno. Nosotros habíamos conversado y hablábamos de las universidades que fueron cerradas, ¿no es cierto? Y era porque teníamos un sistema de educación superior que era deficiente. Y primero teníamos que obviamente tener universidades de calidad, un sistema que acredite las universidades, teníamos que mejorar inclusive reglamentos y normativas, y tenían que haber leyes. En el 2010 se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior, y en esa Ley Orgánica de Educación Superior, en ese tiempo Linda Machuca, asambleísta de los migrantes, puso y propuso un artículo en el cual los migrantes tenemos el derecho a la educación superior de donde nos encontremos. Y esto también viene desde la Constitución del Ecuador, que también constamos los ecuatorianos con ese derecho. Después, obviamente, de una ley tienen que venir normativas, tienen que venir, obviamente, estructuras del gobierno que tienen que articular esa ley. Eso es lo que toma mucho más tiempo, es un caminar. Teníamos nosotros un sistema de educación a distancia que era ineficiente y se ha tenido que trabajar en una nueva normativa. El año 2015, a fin de año del 2015, se aprobó la normativa, en 2016 o 2015 se aprobó finalmente la normativa de educación a distancia. Es decir, que con esa nueva normativa ahora lo que queda es simplemente que haya la oferta académica para los ecuatorianos que vivimos en el exterior para terminar la universidad a distancia. Y eso es importante porque nosotros hemos venido trabajando en una campaña en la que obviamente, aunque apoyamos al gobierno nacional, hemos venido también presionando para que se implemente la ley para nosotros los migrantes. Mire, tengo yo un video para demostrar, ¿no? Que ya vino el CNSI acá. Yo estuve ahí. ¿Usted? Aquí en Manhattan, ¿se acuerda? Sí. Y los reclamos que hubo por parte de los... ¿No eran reclamos? No eran reclamos. ¿Cómo que no eran reclamos? Si están reclamando de que no les llegaba la plata a tiempo y que por eso tenían que buscar de dónde los recursos... Mire usted, yo tengo el video para... Usted de alguna forma... Busco la parte negativa. No, lo que está buscando es hablar de cosas mínimas. Ok, vamos a hablar. Porque, por ejemplo, la persona que intervino, yo recuerdo claramente, ¿ya? Era un señor de Connecticut, Exacto. el cual su hijo había sido acreedor a una beca de que probablemente era en un costo total, Pero en un había monto dos o tres total, personas más atrás en de un monto decían lo total mismo. de casi $300,000 y no le había llegado a tiempo en ese mes o en esos 2 meses antes el tema de la beca. Pero no se está viendo lo grande, no veamos las cosas pequeñas. Veamos la parte grande. Las cosas pequeñas son Okay, que no le ha llegado a tiempo, la parte grande. Solamente le estoy poniendo eso, pero una beca veamos, de $300,000. veamos la parte grande, ¿no es cierto? La parte grande es cuál es el compromiso de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, que reciben este tipo de becas una vez que terminen Ya, los pero no estudios. estamos saliendo del tema. ¿Cuál fue el compromiso de René Ramírez en esa reunión con la comunidad? Bueno, el compromiso de esa reunión fue y dijo claramente: nosotros vamos a aprobar el reglamento
para que podamos tener la educación superior a distancia. ¿Se acuerda cuál universidad 6 sugirió? meses. No sugirió una universidad. Y dijo que ya están trabajando con Dijo ellos. que están trabajando Ajá. con universidades. Sí. No, lo dijo una universidad, exactamente. 6 meses después se aprobó ese reglamento. Y después recuerde que hay algo importante aquí. Las universidades tienen lo que se llama autonomía universitaria. El gobierno no puede obligarle ni a la Estatal de Cuenca, ni a la Universidad Central del Ecuador a decirle usted tiene que ir y darlas en el exterior. No, tiene autonomía universitaria. Eso es importante. Una vez que tenemos el reglamento, ahora el gobierno nacional está asegurándose de que hay esa oferta. ¿Cuál es la oferta y el compromiso de Lenín Moreno? Él ha hecho un compromiso con los migrantes, que nosotros podamos terminar la universidad, pero también el bachillerato a distancia. Eso es un compromiso de implementación, porque ya ha habido un caminar para que lleguemos ahí. Entendamos algo, compatriotas ecuatorianos, ¿cierto? Porque a lo mejor nos estamos como mareando con esta conversación. Cuando vino la CNC acá, y vino el delegado, ¿no es cierto? Él ya habló de que tenían una universidad, la Universidad Abierta de Loja, ¿no? Otra Abierta cosa... de Loja, no existe tal universidad. O la Abierta de Loja. La universidad que trabaja aquí... Es distinto. ¿Cuál es esa universidad? La Universidad Técnica Particular de Loja, lo que hablaba era distinto. Se hablaba de que hay becas que se otorga el gobierno nacional, y lo que hablaba es que esas becas se puedan extender también para esta universidad que está aquí. Eso era para la inmediatez. Tendríamos que repasar el video. ¿Por qué razón les estoy poniendo esto? Y para después hablar cuáles son los requisitos que necesita una persona para ganarse esa beca, ¿no? Y esto ya lo había hablado Linda Machuca cuando vino acá con el Colcho Cordero y hubo una reunión en Manhattan cuando ella era asambleísta. ¿Se da cuenta? Ya esto, lo mismo que presentaron ahí, ya se presentó esa vez y yo tengo ahí... No, usted no ha comprendido. No. Digamos, estamos hablando de las becas. Le estaba indicando. Primero que en el 2010 tenía que haber una ley que contemple a los migrantes. Eso es probablemente lo que se estaba hablando en el 2010. Y eso ya existe. Esa ley Pero tenía sé que entonces lo que dijo Linda Machuca fue una mentira esa vez. Esa ley tenía que asentarse, obviamente, en normativas. Y esas normativas ya están ahora. Pero, ¿Qué queda ahorita? Usted podemos revisitar los videos. Pero si está la señora Zambrano reclamando esos derechos. Nosotros podemos hablar de los últimos 10 años que usted tenga de videos. Pero el hecho es que este caminar nos ha dejado en el punto en que ya podemos implementar la educación a distancia. Okay. Y entonces, aquí hay algo importante. Ahorita nosotros estamos en el punto de implementación. Lenín Moreno se ha comprometido en implementar la educación a distancia. ¿Qué es lo que promete o dice Guillermo Lasso? Guillermo Lasso está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que significa de que muchas de estas leyes, el marco constitucional cambiaría. Y entonces todo el caminar que se ha hecho en 10 años va a la basura. Porque se tendría que hacer una pero nueva es que ley. usted lo está poniendo desde su punto de vista, ¿no es cierto? Hablemos sobre lo que a ustedes han traído acá y lo que han deseado que funcione y jamás funcionó. Recordemos que parte de la ley, ¿no es cierto?, cómo garantiza la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución de la República garantiza que a todos los ecuatorianos en el exterior tienen derecho a la educación. Así dice la Constitución, y no porque lo dijo ahora Rafael Correa, eso dice la Constitución. ¿Pero cuál Constitución hace? La Constitución anterior decía que garantiza, antes de que venga el gobierno de Rafael Correa, ya garantizaba la educación a la distancia, y ahí está, usted puede sacar la Constitución de ese tiempo. O sea, ahora que ustedes quieran refinarle un poco y que no se ha logrado hacer absolutamente nada, ni los partidos políticos anteriores, ni los de ahora. Si le da un segundo. Yo le he dejado saber cuáles han sido los pasos que se han dado en este gobierno para asegurar que estemos en el momento de la implementación. Pero es que es parte de la Constitución de la que existía. De la Porque usted le está poniendo opino, pero es lo mismo. Antes, si usted me dice que en una Constitución se daban garantías para los ciudadanos. Eso es lo que dice. Y antes. Que no se haya hecho, es diferente. ¿Por qué no se implementó? ¿Y porque no se ha hecho? Mire, eso le digo, o sea, que no se haya hecho es una cosa, pero que no ha existido, no, pues eso sería como engañarle a la comunidad y que alguien me va a sacar la Constitución y va a decir, oiga, vaya y infórmese. Y eso está ahí. Y comunidad ecuatoriana. Yo creo que todo, yo no sé desde qué año exactamente ha existido la migración acá a los Estados Unidos. Uy. Eso tiene que, si estamos haciendo parte del estudio, yo escribí eso. Y se dice, Wellington,
retomando sus palabras, que ya existía en la Constitución, ¿por qué nunca se nos cuestionó a los gobiernos anteriores cuando los migrantes pasábamos por desapercibidos? Nosotros ingresamos al gobierno en el 2007 y en el 2010 ya se empezó a implementar todo lo que le acaba de decir No, Cristóbal. tampoco ha sido así. No, ok, pero déjame terminar. Entonces se le está cuestionando al gobierno ecuatoriano que efectivamente se ha dedicado a beneficiar al ecuatoriano en donde quiera que se encuentre. Se le cuestiona en estos 10 años. ¿Por qué no se cuestionó antes? Pero Porque la migración no existió hace 10 años atrás. mire lo que es la vida, mire Hace lo que es la muchos vida, años ¿verdad? atrás. Y le voy a contar algo. Mire, gracias al periódico El Orgullo Ecuatoriano tuve la oportunidad de escribir 40 años de historia de la comunidad ecuatoriana en el exterior. ¿Usted puede creer que los primeros migrantes ecuatorianos que vinieron acá, vinieron profesionales para enseñar la lengua castellana? ¿Qué le parece? Y dése cuenta que no se consiguió un liderazgo para que se dependiera eso. Y estamos casi en el mismo andar, ¿no? Porque ¿cómo es posible que hasta ahora no hemos logrado concretar una ley que definitivamente apoye a la comunidad ecuatoriana en cuanto a los estudios? Y es algo elemental, espérese, algo elemental. No, pero espérese, es que espere, no, es que es algo elemental. ¿Cómo yo voy a decir que voy a traer desde allá profesores o a la distancia o lo que sea para hacerle graduar de bachiller cuando aquí eso lo dan gratis, hermano? Si solamente tiene que graduarse, sacar el GD y decir al gobierno, ¿sabe qué? Tome, aquí está, por favor. Hablemos de ese tema. ¿Se da cuenta? Por favor, aquí tengo. Bueno, ahora es un año. Hablemos de ese tema. ¿Por qué los ecuatorianos, habiendo usted lo que usted menciona, obviamente el GED, esas oportunidades, por qué aún tenemos una altísima cantidad de ecuatorianos que no han terminado el colegio? Yo personalmente he caminado, he ido a reuniones comunitarias, no solamente políticas, comunitarias, en las que han habido compañeros y compatriotas que han levantado la mano y han dicho: yo quería terminar el colegio, pero lamentablemente tuve que venir y no terminé el colegio. Y no es que no ha habido la oportunidad de ir al GD, pero hablemos también de por qué no vamos, por qué no nos acercamos a una entidad americana, porque tenemos confianza en las entidades públicas del Ecuador. Y segundo, en los momentos en los que vivimos, donde obviamente hay un ambiente de hostilidad hacia la comunidad ecuatoriana, en la que muchos compatriotas inclusive tienen mucho temor de salir a trabajar, de salir a hacer los temas que se hacían antes, ese temor que se tiene ahora, y usted le está hablando de que claro, hay la oportunidad del GD, pero nosotros tenemos una garantía constitucional, y el gobierno ecuatoriano se ha preocupado para que nosotros podamos terminar el bachillerato, y está bien. No podemos desmerecer ese esfuerzo. Es que nadie está desmereciendo, pero sí podemos esos esfuerzos ponerles en otras cosas que realmente sean ingerentes. Cuando no usted hay habla nada de que más, no hay nada más, no hay nada más que pueda cambiar. Podemos poner en otras cosas como que fuera de segunda. Es que mira, la cosa hay que hablar con hechos y hay que hablar con hechos. Mire, cuando terminamos que cada uno hablemos. Pero escúcheme, mire, cuando estuvimos con Gonzalo Lima, ¿no es cierto? Gonzalo Lima vino recién a posesionarse acá. Nosotros hicimos una reunión, y digo nosotros porque parte de Radio Latino 2 son algunas personas que colaboran conmigo. Hicimos una reunión ahí en el consulado de Queens. Y tengo que agradecerle a la señora Susana Cortázar, que siempre ha dado la oportunidad de que el que le habla esté haciendo diferentes reuniones. Como usted no hicimos el 4x4. Pero bien, ¿qué es lo que pasa? En esa reunión le supimos explicar que se había que redireccionar los servicios de la ciudad. Entonces, Gonzalo Lima nos invitó a que vayamos a la oficina de él. Ahí está Jorge Molina y otras personas más, ¿no? Donde que se le mostró que todo eso existía aquí, desde salud, desde educación, para preparar, o sea, en las mismas universidades. Recuérdese que usted también, bueno, no le dieron título, pero se graduó en la universidad, ¿cuál es? San George creo que es, ¿no? Se graduó en diplomacia internacional. Y cuando estuvimos hablando ahí con Gonzalo Lima, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Parte de eso lo cogió y ejecutó. Es más, recuérdese usted mismo, tenemos la grabación, que esa parte lo hicimos con José Elías Rodríguez, ¿no? Donde que decía que los cursos que ustedes cogió la señora Cortázar, Jorge López,
el señor de Conérico, que también puede decirle que muchas, aquí el licenciado Víctor William Villamar, bueno, tengo cualquier cantidad, él decía que costaba $7,200 ese tipo de estudio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda o no se acuerda? Pero O sea, estamos tratando de enfocar. Lleguemos a algún punto claro, de un punto donde lo que estoy diciendo es que si nosotros redireccionamos los servicios, pero de una forma transparente, clara y honesta, los recursos que puedan, o sea, que los migrantes nos merecemos acá, se pudiera ejecutar en algún otro tipo. Pero ¿en dónde está la yo creo que usted habló, creo que bastante tiempo sobre este tema. Primero, de que lo que está proponiendo Lenny Moreno es que donde nosotros nos encontremos los ecuatorianos, no solamente cerca a un consulado, hay ecuatorianos que viven lejos de un consulado o lejos de una entidad en la que puedan, o tienen, como le dije, el temor de una entidad americana tener GD, donde nos encontremos podamos terminar el ¿Pero bachillerato. por qué el temor? Eso quiero saber. ¿Por qué usted repite esa palabra temor? O sea, usted no ha visto el ambiente que vivimos con un presidente pero mientras usted alimente el miedo a la gente yo por el miedo, transmitiendo lo que claro, pero es que usted dice, hay un temor en la comunidad. Oiga, pero eso es alimentar el miedo de las personas. Señor, aquí esta ciudad es santuario. Aquí nadie le detiene. Supongo que no solo nos escuchan quienes viven en una ciudad santuario, ¿no? Sí, pero hay mejor que estar prevenidos, nada más. Pero quiero terminar con la idea. Lo que Lenin está proponiendo es que donde nos encontremos podamos terminar el bachillerato. Donde nos encontremos podamos terminar la universidad. Esa es una propuesta seria. Lo que propone Guillermo Lasso para los migrantes, dígame en términos de educación, ¿qué es? No, pero dígame usted qué es lo que ha hecho Alianza País durante todos estos años del gobierno, lo que ha hecho en la CENAMI, lo que ha hecho ahora. Pero estamos hablando del tema de educación. Por eso, pues sí, el hombre también estudió ahí. Él es una evidencia del estudio que cogieron ahí. Usted me está nuevamente explicando lo que sí ha hecho el gobierno nacional bien. Excelente. ¿Pero dónde dije que ha hecho bien? ¿En qué momento dije que ha hecho bien? ¿Usted piensa de que el hecho de que se haya hecho un convenio con Henry George, en el cual ecuatorianos, 30, una centena de ecuatorianos, hayan podido tener un curso de casi un año y algo, en el que han discutido muchos temas, en el que se ha fortalecido su liderazgo, inclusive para esta comunidad? ¿Usted cree eso que no tiene un valor? Pero es que estamos hablando de la forma que lo he enfocado. ¿Cuál es la forma? Según usted, según le voy a decir según José Elías Rodríguez que aquí pero es que yo tengo el video. Pero es que si no tuviera el video, obvio, pues yo le puedo mostrar a la comunidad las veces que quiera. Pero mire, la forma en la que se presentó esto, y le vamos a poner un ejemplo. Una ciudadana fue al Ecuador y dijo, aquí tengo el título. Le dijo, espérese, esto no es un título. Esto es un reconocimiento de haber asistido. Desde un inicio, un diplomado. ¿Y cómo Gonzalo Lima dice que costó $7,200? Ahí está la evidencia, la radio. Ahí está Radio Forajido. O sea, no lo estoy diciendo yo por reinventarme. Pero cuando usted habla de educación y cosas que están bien hechas, hay que estar bien documentado. Usted estima, según su estimación, no está hablando. No, mi estimación. Según los hechos reales. Rodríguez, ¿no? Yo tengo el video. Yo estoy dando testimonio de un entrevistado que está hablando sobre mí. Ahí la gente nunca va a poder escucharnos. Lo que yo le estoy diciendo es que para mí el hecho de que se haya hecho un programa en el que ecuatorianos hayan podido estudiar por un año es un buen programa. El hecho de que haya sido un diplomado. Lo que usted está cuestionando es que si alguien entendió de que era un diploma universitario o no, que es distinto. No, vamos más allá de eso. Pero les voy a decir que la entrevista que le hice al profesor de los caballeros, vamos a la entrevista, porque ya que lo de José Elías no sirve, pues vamos a lo que la entrevista que yo hice. Cuando le hice la entrevista al profesor, que era hondureño, graduado en Alemania, ¿no es cierto?, de lentes, un pequeñito, él decía que ahí hay 63 créditos universitarios. Búsqueme dónde van a poner esos 63 créditos universitarios que les reconozcan. Eso usted lo está diciendo. No, lo dijo el profesor, no lo estoy diciendo yo. Lo que usted está diciendo, nuevamente volvemos a las cosas pequeñas. Usted está hablando de si le aceptaron o no 3 créditos o 60 créditos. Oiga, pero ¿cómo puede ser posible que entonces den este tipo de estudios? ¿Cuáles eran los recursos que se...? Y decían que tienen que ser de graduados de la secundaria, y muchos de ellos no estaban ni graduados ahí. Entonces, este tipo de cosas... en ese programa? Pues yo me fui con ellos. ¿Fue parte de ese programa? No fui parte, pero yo... ¿Por qué no fue parte de ese programa? Porque, oiga, definitivamente no pensé que era lo que me correspondía
día a mí estar en ese tipo de seminarios donde que las personas yo le digo, no estaban manejándose con claridad ni transparencia, se sienten estoy completamente universitarios. estoy en desacuerdo con usted porque cualquier espacio de educación es excelente para la comunidad ecuatoriana. Sobre todo, o sea, que usted quiere justificar, no está diciendo, si usted hubiese dicho que de buena voluntad hicieron y cualquier espacio, pero estamos hablando que son los recursos de todos los ecuatorianos. El recurso de... Eso es un recurso de todos los ecuatorianos. El hecho de que se haya utilizado, obviamente, una oficina que se llama de servicios comunitarios y en donde se haya no solamente hecho este curso, donde hay una biblioteca, donde hay cursos, donde de Zumba, donde el día de hoy está un taller de conoces tus derechos para que los ecuatorianos conozcamos cuáles son nuestros derechos. Eso es un espacio que dinamiza a la comunidad, informa y educa, y está bien. Pero usted siempre va a las cosas pequeñas y a los videos que no presentan, que no tienen... ¿Cómo que no presentan? Mañana le subo a su página. No, pues si mañana le subo a su página, para que no se libren las dudas. Ellos ya han visto más de una vez. Y estamos hablando de que no tiene un contexto para lo que estamos hablando. Estamos hablando de temas de educación, de cuáles son las propuestas de Lenín Moreno, cuáles son las propuestas de Guillermo Lazo. Ese es el motivo y estamos hablando... Pero que el señor todavía no ha ejecutado nada. Ustedes ya han ejecutado durante 10 años todo esto. Entonces eso es lo que... Pero él ejecutó algo importantísimo. A ver, diga, vamos a ver. No hay que olvidarlo del periodo bancario. Explíqueme eso. Pero usted sabe pero explíqueme. Pero usted está hablando del periodo. Yo le explico al señor cuando yo también le puedo botar un botón de video que sale a la comunidad. Yo quisiera que... porque esta conversación no es solamente con usted. La conversación es con quienes nos escuchan, con quienes pueden escuchar esta entrevista y sobre todo saber para qué vinimos aquí. Nosotros estamos aquí para hablar de la propuesta de Lenín Moreno para la comunidad migrante. Es así como inclusive usted empezó esta entrevista. La está desviando por otros temas, pero vamos a coger el tema entonces de nuevo, pero lo importante que tú es importante que primero sepamos cuál es la propuesta en términos de educación de Guillermo Lazo, cuál es la propuesta de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que ha propuesto Lenín Moreno? ¿Qué es lo que ha propuesto Lenín Moreno por escrito y se ha comprometido? Es lo que les he indicado. Todos los ecuatorianos que quieran el día de hoy vayan al website del CNE y pueden ver cuál es el plan de gobierno, la propuesta de gobierno de Guillermo Lazo, y díganme si encuentran algo de educación para los migrantes serio y sobre todo así, como Lenín Moreno indica. Mi compromiso es bachillerato y universidad para todos los ecuatorianos de 50. Usted va a encontrar a un Lazo sociólogo que habla mucho de lo que significa la migración, lo que ha significado para las familias, y resulta, ¿qué le digo?, bastante anecdótico que alguien que ha sido parte de la destrucción de la familia ecuatoriana hable muchísimo, siquiera 2 o 3 párrafos, de lo que ha significado para una familia el extrañar a su familiar, el no poder ver a sus padres. Entonces, inclusive habla de lo que significa la soledad para los migrantes en el exterior. Resulta terrible que una persona que ha sido quien destruyó de alguna forma a la familia ecuatoriana hable de esos temas, pero no proponga como lo hace Lenín Moreno. Lo que ha hecho Lenín es proponer a los migrantes que nos escuchan educación para que todos podamos terminar el bachillerato y la universidad a distancia. Pero posiblemente sabe que es importante también para la comunidad ecuatoriana en especial que haya un foro donde que haya unas personas de creo, ¿no? Que puedan explicar, porque a veces puede notarse como que yo estoy queriendo tomar parte definitivamente en esto. Bueno, pero usted sí tiene una tendencia política. Sí. No, definitivamente. Todo el mundo tiene una tendencia política. ¿Y su tendencia política es de creo? No, mi tendencia es el cambio. Ya, no creo. Exactamente. Pero ¿por qué el candidato Guillermo Lazo? Porque esa es la opción de lo que, pero no ese es el cambio que él dice, pero obviamente el cambio verdadero es distinto. No, pero eso es lo que ustedes dicen. Estamos hablando de confrontar ideas, pero estamos hablando... Pero pongámonos en el punto de que usted obviamente está defendiendo una posición. No, yo no estoy defendiendo una posición. Mire, yo lo único que le voy a decir en esta parte de lo que usted explica, ¿no? Es que ustedes tuvieron la oportunidad de poner 2 o 3 personas en la reunión que hubo de Lazo ahí en el Sabor Latino, inclusive con todo derecho, y aquí hay la libertad para dejar saber que... esa parte, tuvimos el derecho de poner que... estuvieron, mire, yo les puedo mostrar, había una muchacha que siempre ha colaborado con ustedes, con Juventudes Ecuatorianas, que fue la que le hizo la pregunta. Yo estuve ahí, tengo el video.
el que siempre anda, es un tipo grande, fuerte, musculoso, anda siempre con una faja, junto con el otro que anda de la boina, que es parte del grupo de ustedes, él también hizo una pregunta. Ya. Y ahí había otras personas más que estaban haciendo preguntas de parte, o sea, de lo que son del Sí, grupo le de Alianza hizo una País, y que pregunta a está, Guillermo Lazo. sí, le hicieron a Guillermo Lazo. Pero entonces, ahí es donde que usted tenía que, o sea, o por lo menos de esa parte tenía que sacar la información, cuáles fueron las propuestas de Guillermo Lazo en favor de la comunidad ecuatoriana, en qué puntos, por ejemplo, el mismo asambleísta ya electo, ¿no? Bayro Zuquilanda, hizo las propuestas de estudio, o sea, todo eso lo tiene. Pero yo creo que usted no lo ha leído, pero es entendible, a lo mejor está muy ocupado. Yo para ser candidato a la Asamblea Nacional leí completamente. Entonces, ¿cómo es que no sabía que ellos tenían eso? Completamente he leído la propuesta de Guillermo Lazo que está en el Pero esa de Bayro Zuquilanda también, de lo que hicieron, oiga, si él estuvo aquí hablando de estas propuestas de estudio a la distancia y todo, hablando justamente de la Universidad Abierta de Loja, a veces se me va el nombre exacto. Y yo quisiera, obviamente, que quienes nos escuchan entiendan esta parte. Si nosotros estamos hablando de tener educación a distancia, esto requiere de que haya una ley y estamos hablando del tiempo que ha tomado para que haya normativas que permitan que haya educación a distancia. ¿Qué es lo que está proponiendo Guillermo Lazo? Es que haya una Asamblea Nacional Constituyente donde se cambie el marco constitucional. Pero no todo lo que usted está diciendo. No. Pero es que vuelvo y repito de nuevo, para que no se tergiverse las cosas. No, vuelvo y repito otra vez, no. La ley que protege al migrante, eso ya viene de antes de Correa, el hecho de que tengan todos los... La ley que protege al migrante. Mire, la Constitución de la República dice... Tenemos una Constitución, claro, desde y Montecristi. esa parte de la Constitución es Desde ¿por qué? Pero antes de... Porque mucho de lo que... No me va a decir que todo se elaboró en Montecristi. Hay muchas de las cosas, inclusive, mire, la ley de movilidad humana, ¿cuánto tiempo ha demorado? Años. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta? Ha sido un cambio, inclusive la ley de movilidad No, pero humana. usted sabe que también muchas veces garantiza hemos la tenido educación. que polemizar ahí. La ley de movilidad humana ¿no? también Porque garantiza la no- educación. Pero estamos volviendo a. Claro, bueno, cuáles estamos son- retrocediendo en vez de seguir avanzando. Así es. La Constitución de la República, antes de Rafael Correa, ya protegía a las personas que vivían en el exterior. Con Pero todo lamentablemente que, no se que traducía. ustedes lo están refinando ahora, pero todavía no termina. No O es sea, solamente de nosotros- refinar, es un tema de que se haga y la gente lo pueda sentir. Usted me puede decir que han habido muchísimas constituciones y pudieron haber puesto lo que sea ahí en el exterior, pero en todas esas constituciones nadie se atrevió a pensar que los ecuatorianos no tengan que hacer cola en el frío o en el calor afuera de un consulado, que no hayan oficinas consulares, de que no haya la inversión que se ha hecho para los migrantes. De 1999 a 2000, Guillermo Lazo estuvo aquí en la Casa Blanca. Mucho se habla de lo que puede hacer por los migrantes. Ya. Estuvo aquí con George Bush y está en el archivo de la Casa Blanca. Dígame cuántos minutos habló tanto Guillermo Lazo como en ese tiempo era asesor de Lucio Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo habló sobre los migrantes? Que en ese momento estábamos llegando en muchísimos números a los Estados Unidos. Nada, ni un minuto de los migrantes, estando en Washington. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí va a hablar sobre los migrantes? ¿Y cuándo ustedes han hablado Y de segundo- Washington por los migrantes? Y segundo, Pero dígame, ¿cuándo ustedes han hablado? Y Si el segundo- último TPS tomó todo y un segundo- trámite para que hablara. y segundo, y que me parece importante también, es que Guillermo Lazo, en ese mismo periodo, de 99 al 2000, resulta que su patrimonio creció de 1 millón a 30 millones de dólares. Así de simple. Eso lo comprueban el dinero que movió fuera del Ecuador. Pero De es 1 que- millón a 30 es que- millones, justo en el momento después del feriado Claro. bancario, justo en el momento donde las familias se estaban destruyendo, donde muchos estaban dejando a sus familias y llegando acá. Pero usted Y en cree- ese momento, ¿qué le importó? Obviamente, aumentar su fortuna y hablar de una carta de intención, Podemos coger una en la llamada que, o- una carta de intención en la que básicamente se regaló el podemos país. coger una llamada. Ustedes son los invitados, por eso pregunto. Bueno, no sé, continuemos con la... Ok, vamos a ver, que sea una llamada corta, por favor, porque seguimos con esto. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Les saludo a Paquita de Florida. Quiero solo hacer un punto de los migrantes. Asambleísta electa también, por si acaso. Sí. Adelante, Paquita, por favor. Muchísimo gusto, Wellington. Saludos al joven Christopher. Como le digo yo, él sabe que le digo Christopher por haber venido muy joven, pero es Cristóbal.
Saludos a todos los radio oyentes. He estado escuchando la intervención y por respeto, lógicamente por ser una dama, pero en este punto sí quiero ser bien firme. Usted me habla de que Guillermo Lazo habló 1 minuto de los migrantes. No, nada, ni un minuto. Ok, ni 1 minuto. Póngale 30 segundos. No hablo nada. Cero, dice que cero. Ok, no hablo, ok. Ese es el récord de la clase blanca. Ahora, escúchenme nuestra posición ahora, para que ustedes sepan que mi trabajo de asambleísta alterna no es el de prestanombre. Yo sí estoy haciendo las investigaciones necesarias y debo comunicarle a usted, como al cónsul López y a la cónsul Machuca, que ustedes se han engañado a los migrantes comprando esos edificios en Nueva York y tener los ingenieros listos para el proyecto y que se nos lleven $7 millones de la venta de un edificio en Chile, y ese dinero era para nosotros, para la casa de nosotros, para los consulados de Nueva York y New Jersey. ¿Usted cree que las palabras pueden hacer acción? Explíqueme por qué los cónsules permitieron y no fueron a Cancillería a pelear con el Ministerio de Finanzas que no se nos lleven esos 7 millones para poder implementar los edificios, que es la casa que nosotros los migrantes nos merecemos, tanto en Nueva York como en New Jersey. Gracias, Usted me habla de Paquita. acciones y no hacen los correctivos necesarios porque no han tenido la voz, han tenido 10 años de servilismo y no han sido la verdadera voz. Esperemos, Paquita, que un día esté por acá, y qué tal si les unimos a todos ustedes para que sea más en presencia, ¿no? Porque va a ser un poco difícil entre lo que les entrevisto y acepto las llamadas. ¿Me parece bien? Ya. Muchísimas gracias, Paquita, por su Pero participación. ese punto. Un abrazo grande. Gracias. Lo que menciona la señora Cabrera, me parece dos cosas, ¿no? Primero dice el dinero que se han llevado, y hay una contradicción. El gobierno nacional ha adquirido 2 edificios, uno en Nueva York y uno en New Jersey. Ha adquirido, es decir, que el dinero no dejó de existir. Está en 2 bienes. O sea, que habría que hacer inmuebles. fiscalización para saber Es si distinto, y creo que ahora, pues ya claro. como asambleísta debería refinar sus Pensar en- términos. Claro, pensar en una fiscalización. como asambleísta puede fiscalizar. Exacto. Y le comento a la asambleísta electa, alterna, de que si va al website de la Contraloría, como es transparente, hay 27 ejercicios que se han hecho de auditoría a la Cancillería del Ecuador. Puede revisar si ya se han hecho para esas 2 compras. Y si no se han hecho, pues ahí está la labor de los asambleístas. Bueno, Pero cuando hablemos del lleve, eso no es un lleve, se han adquirido 2 inmuebles, ¿no? bueno, esto es importante. O sea, Pero cada quisiera quien- regresar obviamente a cuál es Sí, el adelante. motivo de nuestra visita, además del tema de educación. El tema de la Defensoría del Pueblo creo que es algo que muchas personas están pensando en justamente La en este momento. Defensoría del Pueblo es obviamente es un ente independiente del Ejecutivo, no depende del Ejecutivo. Creo que recientemente fue reelecto el defensor del pueblo. Ustedes tienen ya una fiscal, por el Consejo de una Participación asambleísta electa que puede sí ver si es que están funcionando o no están funcionando. Yo creo que inclusive se han hecho correctivos, porque recuerde que había solamente una defensora del pueblo que estaba en Houston, o si mal no recuerdo, una sola defensora del pueblo, y se han hecho algunos correctivos. Pero ¿cuáles son esos correctivos según...? Porque usted tiene que estar enterado, es parte indispensable para la comunidad tenemos la ecuatoriana. Defensoría del Pueblo, tenemos una representante en Nueva York, tenemos una representante en Chicago, que obviamente está al servicio de la comunidad. ¿Pero usted cree que esa Defensoría del Pueblo está calificada realmente, está haciendo un servicio eficiente a nuestra comunidad? No es mi labor la de calificar o no cuál es el desempeño de cada funcionario. No, pero o sea, Eso en el son sentido de otras que... instancias. Pero, verá, usted como bien lo dijo hace rato, ¿no? Usted era el director y encargó su puesto al señor Orlando Carrera. Pero me imagino que usted como candidato estaba viendo todas esas opciones y ahora no se diga si Lenin Moreno va a ser el próximo presidente. Tiene que haber ciertos correctivos, pero de fondo, Nosotros hemos no de hablado, forma. ¿No es cierto? definitivamente. Porque no podemos traer 3 defensores, no se llaman defensores, se llaman delegados para, como usted dice, usemos las palabras correctas, ¿no? Son delegados. Y estos delegados tienen que tener un título de tercer nivel y tienen que ser abogados, no licenciados, abogados, lo cual no era la señora Amanda Merlin. Durante todos los años
se reclamó, inclusive a Jimena Peña en Eso estamos hablando de un correctivo. Claro, no, pero ese correctivo, por ejemplo, desde el punto de vista... Para usted toma mucho tiempo el correctivo. No, tomó mucho tiempo, pero aparte de eso, el correctivo fue peor el remedio que la enfermedad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá sabemos de antemano, las personas que medio, y usted tiene que saber que medio buscamos este tipo de información, que un defensor del pueblo que venga desde el Ecuador acá, lo único que es un ciudadano presente en los litigios que se dan aquí en las diferentes cortes de los Estados Unidos. No tiene ningún tipo de participación, es solo un oyente. Él tiene que contratar un abogado para que sea quien le defienda al ciudadano ecuatoriano en las cortes de este país, ya que no está calificado. Hay que entender cuáles son las realidades. Pero la realidad es que nosotros tenemos aquí cualquier cantidad de profesionales, abogados, descendientes de ecuatorianos. Hay que entender que el defensor del pueblo, ni en el Ecuador, no es un abogado de la defensoría. Cuando uno no tiene dinero para un abogado, no es que el defensor le defiende ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, ante un tema civil o criminal. Esa no es la labor del defensor del pueblo, ahí está equivocado. No es que un abogado viene y defiende a quien no tenga cómo contratar un abogado. Esa no es la función del defensor del pueblo. ¿Cuál es la función? ¿Es contratarle al abogado? No necesariamente. Tiene que vulnerarse los derechos, y también no solamente es mientras estamos aquí, porque pueden ocurrir temas que sean y tengan que ver también con nuestras familias o con un migrante que haya venido del Ecuador. ¿Usted sabe cuántos detenidos hay ahora solamente por inmigración que no son procesados o por diferentes otras formas que tendría que ser la obligación del defensor del pueblo chequear todo eso? El defensor del pueblo no necesariamente debería chequear todos los casos migratorios. Yo estimo, y ese es uno de los cambios que se están haciendo con el plan de contingencia que anunció el gobierno nacional, es asegurarse de que quienes hayan sido detenidos pues tengan ese contacto con el consulado del Ecuador. Esa es una labor de los consulados. Y en el plan de contingencia se está haciendo eso. Se está implementando una línea 1-800 para que los ecuatorianos que sean detenidos enseguida tengan contacto con el gobierno nacional. ¿Usted sabía que ya había una línea 800 hace unos 6 años atrás? Probablemente pudo haber habido. Pero el tema es que el gobierno en el tiempo nacional... que el señor Rollero era director del gobierno de la CENAMI. El gobierno nacional, atendiendo este momento crucial en el cual pueden haber deportaciones, está con los ciudadanos asegurándonos que tengamos ese contacto directo con nuestros consulados al ser detenidos. Pero volviendo al tema de la propuesta de Lenín Moreno, cuando estamos hablando de quienes estamos fuera, hay familias y hay madres que hemos conversado durante toda la campaña, que nos han acompañado, y hemos visto madres aún que tienen sus hijos en el Ecuador, y pues les preocupa mucho el tema de que al estar lejos es difícil desde lejos pues asegurarse de que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente que estén enfocados en la escuela, en sus estudios, que no caigan en las drogas o en cualquier tema. Una de las propuestas de Lenín Moreno es la iniciativa Mis hijos no están solos, en el cual el gobierno nacional va a brindar acompañamiento a los hijos de los migrantes mientras sus padres están fuera. Yo le decía que... Más o menos nos puede explicar, porque esa parte es la que realmente les interesa a nuestra comunidad. Hay muchos compatriotas que vienen, se sacrifican aquí, y de pronto allá los medios de comunicación o las visitadoras sociales o las psicólogas dicen que los culpables son los padres por abandonar a los hijos. O sea, nunca dicen que ellos vienen a buscar un nuevo futuro. Y eso vemos que la mayor parte de medios de comunicación, en vez de enfocarse en cuál es el sacrificio que hace el migrante, se enfocan en cuál es el desbarajuste que pasa allá, cuando ellos no son totalmente responsables, porque si fuera eso, hasta ahora sigue saliendo, tendríamos que culpar al gobierno, ¿no es cierto? Esa es pero el dedazo. parte... ¿Cómo si uno ni gobierna, cómo va a ser el dedazo? Cuando fue superministro de Economía. Esa es parte de la... Eso, son 10 años, son 10 Esa años. es parte de la 10 tragedia. años de manejar el Kushki, como dice, ¿cómo va a ser? Esa es parte de la tragedia que ha ocurrido con la familia ecuatoriana a raíz del feriado bancario. Es esa precisamente, que las familias no hayan podido regresar a tener esa unidad. Mire, más allá de que nosotros podamos tener residencia, ser ciudadanos americanos, tener doble ciudadanía, lo que fuera, no vamos a recuperar ese tiempo perdido, no vamos a poder recuperar esa unidad familiar. Eso no lo vamos a poder recuperar. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 33. ¿Hace qué tiempo pasó el feriado bancario, amigo? 1999. Son 18 años. 18 años, ¿y usted tiene? 33. Yo tenía 15. Tenía 15. ¿Usted cuántos años tenía en ese tiempo?
¿Y en dónde estaba? En el Ecuador. ¿Y usted en qué estaba en ese tiempo? ¿Qué trabajo? ¿Qué función hacía? Yo trabajaba en la revista Vistazo en aquel tiempo. ¿Cuánto dinero tenía usted en el banco? Yo no recuerdo exactamente qué No se acuerda. Pero usted está buscando cuáles son pero los... Wellington. No, porque- Es indudable y me sorprende que se defienda. le conozco y que defienda. Pero es que no defiendo, No, lo que está estoy buscando es defendiendo la a Guillermo coherencia Lazo. de entre las cosas. No, Mire, no, yo- pero no, es que no voy a pensamos- defender lo independiente. No, o sea, que está defendiendo. no. ¿Cómo usted me es conoce. justo pensar de que, porque ha pasado algún tiempo, han pasado 18 años, uno tiene que olvidarse? No, si no ¡Qué digo que se olvide. memoria tan limitada No, que tiene! pero es que no se trata de... La gente que se no, opone al no, gobierno mire. simplemente porque Mire, quiero salirme de correr. No, pero Mira. escúcheme algo, y esta es la parte en la que a veces la comunidad ecuatoriana en el Ecuador necesita entender también, ¿no? Es que la mayor parte de migrantes no salieron por el feriado bancario. Ya. Y lo puedo mostrar Pues solamente con vamos- reuniones con los vamos diferentes a hablar de eso. lugares donde que están concentrados nuestra comunidad. Le puedo llevar a Gestão en la salida 7, que ahí está la mayor cantidad de gente de Girón, ¿no es cierto? Nos podemos ir a No, Conérico, pero dígame allá las listo. causas. Dígame las causas si no fue el feriado bancario. Las causas es la falta de oportunidades Ya. de trabajo y lo podemos comprobar. ¿Y por qué hubiera provenido? Porque obviamente toda la gente no vino. Porque hasta ahora no hay esas Toda oportunidades. la gente no vino porque no había, porque perdió todos sus Vio el vecino que tenía casa, Déjeme camioneta. termino. No es que toda la gente vino porque perdió todo su dinero en el feriado bancario. Pero recuerde que ha habido, antes del feriado bancario, han habido muchísimos entramados políticos que han mantenido al Ecuador no solamente parado en el desarrollo, pero que también se pensaba en un país en el cual solamente Quito, Guayaquil o Cuenca eran quienes podían recibir obra pública, hospitales, escuelas. Esas son oportunidades. Cuando usted no puede estudiar en una escuela que tiene todas sus capacidades, obviamente no va a poder surgir, no va a poder ir a la universidad, no va a poder avanzar. Pero, o sea, No. eso digo, pero Y acusar, ahora, acusar si solo es al que feriado nosotros- bancario, o sea, ya se Más vuelve allá como del feriado un disco bancario, rayado, ¿no es cierto? mire, Porque yo vine en el Guillermo 89, Lazo no solamente estuvo en el feriado bancario. y el estuvo 89 era una antes, fiebre desde la que estuvo- yo te venía acá y ahí sí de España. Guillermo Lazo estuvo también en la Junta Bancaria con Sixto Durán Ballén. Guillermo Lazo ha estado en la mayoría de los gobiernos ¿Qué como función desempeñaba Lazo cuando estaba Como asesor. con Durán Valle? Mire, ha estado como vocal de la Junta, como asesor, No, como pero no estás- superministro, como No. gobernador y muchas veces siendo presidente de un banco. También ha estado en la Junta Bancaria, también ha sido asesor, ha tenido bastantes cargos. Esos son conflictos de intereses que definitivamente han hecho que se rompa la familia. Y eso es lo que le hablaba de que las familias, por ejemplo en Gualaceo, hay muchos chicos de que sus familias están en el exterior y no encuentran una guía para poder terminar sus estudios, para poder encaminarse hacia la universidad, para tener metas fijas. Es eso lo que Lenín Moreno quiere Pero ¿cuáles asegurarse. son las oportunidades de inversión? Porque usted habla del estudio, No. del estudio, porque las personas solo van a depender del estudio cuando sabemos que aquí una gran cantidad de ecuatorianos, ¿no es cierto?, Estamos están hablando del produciendo. programa Mis hijos no están solos, que usted me pidió Sí. más detalles. Los detalles son de que el gobierno nacional, por medio del Viceministerio de Movilidad Humana, va a asegurarse de que los hijos de los migrantes tengan un acompañamiento para que no se desvíen le estoy hablando de estudios porque la mayoría están en edad de estudios. Están en escuela, ¿Pero están en cómo? colegio, están en universidad. ¿Y hay usted que sabe cuál es el asegurarnos problema de que principal hay- de esos jóvenes que están allá sin padre y madre? Hay Es la droga. Hay muchos Eso problemas es, entre ellos. la droga. compatriotas, en la base principal del problema que está allá, y solo hay que leer el periódico, y cualquiera de los periódicos. No Hay necesariamente, muchas- no solamente pero el eso. problema principal es la droga. Usted vea que tienen a hijos hasta amarrados contra las camas. Es un problema que se tiene Claro, que... y de la forma ¿qué que es lo estaba que- diciendo el presidente allá cuando estaba en el empalme, decía, solamente se les puede juzgar o se les puede detener si están consumiendo esto en la calle. Ya. Eso lo veo. ¿Cuál sería su respuesta ante un... Eliminar, pues eliminar. ¿Cómo se elimina? Ojo, la constitución, decir que no No, puede no. tener ningún tipo de O droga. sea, usted está hablando es de una reforma al código, obviamente. Claro, Penal. que se tiene que hacer una reforma. O sea, y ahora Lenin va a Todas- reformar todo lo que hizo Mal Correa.
no ha dicho que va a reformar todo. No ha dicho, y no he dicho eso, ni Lenin ha dicho eso. Y no hemos dicho que ha hecho mal Correa. Lo que Entonces, hemos ¿cómo dicho, va? Sí, ¿por qué lo que está hemos enmendando? dicho, lo que hemos Solo se dicho, enmiendan los errores. no, se no enmienda la necesariamente, no necesariamente, porque en el camino se pueden encontrar mejores caminos, cosas más eficientes que se pueden No hacer, se pueden enmendar. inclusive Las dentro, virtudes no se pueden inclusive dentro de nuestros mismos consulados. Cuando se hablaba del servicio de la Defensoría Pública de los consulados, hay que mejorar. Si nosotros lo que siempre hemos hablado es de eficiencia, tenemos que mejorar. Sí, pero usted cree que solo cambiando de presidente vamos a mejorar los consulados. Esa es su versión. No, yo le estoy preguntando. Esa es su No, yo le estoy versión. diciendo la versión. Digo, yo le Más estoy allá, preguntando, o sea, porque usted es el que lleva la los información del candidato. consulados han ido mejorando con cada año, cada vez que dinamizamos los consulados, cada vez que más organizaciones comunitarias se acercan a los consulados, van mejorando. Este es un tema de corresponsabilidad, no es solamente el consulado o el cónsul, también depende de los ciudadanos. Pero ¿qué tiene que ver Es los una ciudadanos cuando la responsabilidad. señora Linda Machuca coge y da unas declaraciones que casi le... Si Y quieren, después el canciller Mire, termina diciendo cosas que diplomáticamente vamos- no van, o sea, obviamente no voy a ser repetitivo, En la- pero solamente en esa parte. Usted Mire, sabe que cuando diplomáticamente estábamos en la no campaña, estaban preparados. los candidatos de Guillermo Lasso y la mayoría de candidatos, a falta de propuestas, porque hablan de un ministerio del migrante, hablaban de subsecretarías, cuando ellos mismos hablan de un estado gigante, obeso, y todo eso, hablaban de subsecretarías, de salud, todo eso está, como usted dice, documentado. Pero el tema es que nosotros en la misma campaña hablábamos de cuáles son sus propuestas. Pero como no tenían propuestas, hablaban del TPS y del video que nadie ha visto por completo. Y simple y llanamente, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para el TPS. Pero seguimos hablando de lo mismo. El candidato inclusive electo, Byron Zuquilanda, sigue hablando del TPS. Sigue hablando del TPS. Eso es triste. Y solamente se enfocan a mirar esa parte Eso que no dice es Linda verdad. Machuca. ¿Por qué no le miran el video completo? No, pero es que lo que pasa es que usted Pero nunca seguimos va a ver, hablando nunca va a de- ver a los niños, va a ver al papá, pero no en este caso. Pero seguimos Linda Machuca hablando es de la que esos temas, representa. ¿no? Claro. O sea, seguimos hablando del TPS en vez de hablar de las propuestas. Es porque Guillermo Lasso no tiene propuestas para los migrantes. Vean en el CNE, lean todo lo que Guillermo Lasso habla sobre los migrantes y van a encontrar que simplemente hace un diagnóstico como un sociólogo de lo que nos ha pasado a nuestras familias. Pero, Habla de los niños que están pero- viviendo con sus abuelos. Sí sabemos eso. pero las Porque se cosas- tuvieron que romper las familias. Pero mire, amigo Lamar, ¿no? Las cosas son a veces tan transparentes y visibles cuando uno tiene el deseo de ver, ¿no? Y tiene el deseo de cambiar las cosas. Si nosotros estamos hablando de cambiar las cosas, nosotros tendríamos que ver algo de fondo que pueda ayudar a la comunidad ecuatoriana en el exterior, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Y hemos tomado temas de No, pero mire, La si educación tomamos es un temas de tema fondo, de por fondo. ejemplo, La educación sí, es un sí, tema de pero fondo. mire, la transportación aérea para nosotros, la comunicación a través de la teléfono celular, el teléfono móvil, o sea, nos cuesta demasiado. Mientras Argentina cuesta 1 centavo el minuto, nosotros pagamos 3 y 12 centavos. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó al Ecuador ya ahora usando tarjetas? Calle, si llamé con mi teléfono Mire, y casi la me mayoría- mata, la en mayoría- menos de 5 minutos Wellington, $20. La mayoría de ecuatorianos ahora utilizan, obviamente. ¿Qué? WhatsApp. Utilizan No, Facebook. oiga, pero Mire, ese pero- es el discurso. Pero ¿cómo puede ser un discurso si la compañía de telecomunicaciones paga $300 millones solo en impuestos y un satélite vale menos que eso? O sea, ¿dónde está la lógica de la inversión? Si Argentina cuesta 1 centavo el minuto es porque ellos son dueños del satélite. Si Bolivia paga un centavo el minuto es porque son dueños del satélite. O sea, Yo le aseguro- entonces ahí hay que ver. Y yo le aseguro, A ver, asegúreme. que si el gobierno nacional emprende pues una campaña en la que Quiere ponerle el el Pegaso. espectro para la telefonía se empiece de alguna forma a regular, que empecemos a solicitar más de las compañías, se va a hablar de un estado regulador, Pero es que no se va a necesita hablar, más de los se estados. habla de un estado obeso que no da libertades, que las empresas no pueden invertir. Yo estoy seguro Pero de ¿cómo ello. puede ser Porque posible que una persona, un lamentablemente, extranjero que en es la- recontra millonario, en se la hace más mentalidad- millonario con nuestros propios recursos? Lamentablemente en Entonces, la ¿dónde está la mentalidad, lógica de eso? en la mentalidad de Guillermo Lasso y de mucha gente que le apoya a Guillermo Lasso, entienden el Estado como un Estado que abandona y un Estado que simplemente se desconecta de todo y deja que todo el mundo se autorregule.
Eso es lo que propone Guillermo Lasso. No creo. Lea por favor. No decirle, no es cierto. Lea por favor el plan de gobierno de Guillermo Lasso y claramente habla de que los bancos vuelvan a autorregularse, de que las telecomunicaciones vuelvan a autorregularse, de que se hable de los vouchers para la educación media, de que se hable de los créditos educativos para la educación superior. Esa es la propuesta de Guillermo Lasso y son recetas que ya no funcionaron no solo en el Ecuador, no funcionaron en toda Latinoamérica. Pero si usted mismo puede ver Yachay, ¿no es cierto? Cuando usted habla, ese es un referente de una gran cantidad de dinero que se ha pagado a directores que ni siquiera están presentes. Entonces hay cosas Tenemos que... 2 minutos. Bueno, para aprovechar esos 2 minutos, ¿no es cierto? Compatriotas ecuatorianos, la base principal de todos nuestros problemas está en los monopolios. Punto. Cuando hablamos de monopolios, estamos hablando del grupo El Curi, que ellos nos venden el carro, nos dan el seguro del carro, nos venden los repuestos, ellos importan ensambladores y por último tienen las oficinas pegadas al consulado. ¿Ya? Cuando ellos han dado una donación por año para enviar siquiera 2 cadáveres al Ecuador, por obvia razón que los compatriotas ecuatorianos se hayan muerto acá. Primero, el hecho de que alguien rente al lado del consulado, en este caso el banco es una financiera, ¿no? Austro Financial, que no es el Banco del Austro, pero igual, que no es el Banco del Austro. Ese hecho es, usted puede rentar, si está de renta, ¿no es cierto? Pero no es que hay una obligación por parte de ninguno de los consulados a que se usen sus servicios. Pero cuando usted habla de grupos económicos, hablemos de muchísimos grupos económicos, no solamente los del Curi. okay. Hay muchísimos grupos económicos, entre ellos hay un grupo económico que se llama Claro, hay un grupo económico que se llama Claro, pero es las telecomunicaciones. y hay un grupo económico que se llama Corporación Banco de Guayaquil, Promoquil, Fideicomisos, y hablemos de 42 empresas que Guillermo Lasso ha conformado en paraísos fiscales para no pagar su dinero. Y en el 99 al 2000 sacó todo su dinero. Tenía 1 millón, hizo 30 millones en ese periodo y lo mandó al exterior. De todos ellos, y usted vaya al SRI y chequee los grupos económicos del Ecuador y vea cuántos de ellos tienen sus dineros en paraísos fiscales. Y vea usted, por ejemplo, de que la mayoría de las universidades, que son negocios, universidades privadas, resulta que su dinero, lo que colectan sus estudiantes, no es que lo invierten en el Ecuador, no es que hacen una nueva universidad, no es que mejoran en laboratorios, o tienen afuera. Véalo ahí. Pero ¿y cómo explica entonces que el bono de la pobreza se cobra a través del Banco de Guayaquil? O sea, usted cambia el tema de forma tan drástica, ¿no? Estamos hablando, usted está hablando de los monopolios. Sí, pero usted está hablando de Guillermo Lasso. Y yo le pregunto, ¿cómo explica usted que el gobierno deposita el dinero que van a cobrar las personas del bono de la pobreza ahí? Y se está dando ganancias de millones de dólares. Estoy diciendo que, por ejemplo, la Universidad San Francisco tiene su dinero en Anguila, tiene su dinero en Panamá, la Universidad de San Francisco. Y de la misma forma Guillermo Lasso conformó 42 compañías, 42 fideicomisos, y ha tenido aquí en Delaware, que es un paraíso fiscal, tiene en Panamá, tiene en todo lado, pero no tiene en el Ecuador. Y no hoy, desde que heredó o le dieron el banco, desde ahí ha hecho eso. Entonces, empecemos a pensar también ya en función de país. Y si tenemos un candidato que no confía en su país, ¿cómo podemos nosotros confiarle nuestra patria? Y esa es la decisión que tenemos los ecuatorianos, simple y llanamente, el 2 de abril, y pues hacer un llamado a toda la comunidad a salir a votar. Nosotros tenemos una de las cosas que es lamentable es de que no hayamos tenido una participación amplia el 19 de febrero. Esperamos que el 2 de abril más ecuatorianos salgan a votar, más ecuatorianos salgan a las urnas, ¿no? Y ese es el mensaje. Pues le agradecemos por el tiempo, esperamos tal vez regresar antes de que termine. Sería la importante campaña, porque realmente no hemos evacuado muchos temas y en todo caso, compatriotas ecuatorianos, aquí a través de Radio Latino 2 lo que se hace es mantener la coherencia de la información debido a que nosotros hemos estado en el lugar de los hechos, no estamos aquí improvisando preguntas. Como usted ve, yo no tengo ningún papel, porque no lo necesito, porque yo he estado en el lugar de los hechos. Todos hemos estado. No, muchos, yo no le he visto a usted mucho, muy rara la vez. No le he visto a usted, muchos hemos estado. Porque yo no resido aquí en Nueva York, yo
vivo en O New Jersey. sea, todo lo que ha pasado en New Jersey. Yo vivo en New Jersey. Bueno, pero ese es el punto, o sea, Radio Latino 2 hemos tenido la oportunidad y gracias también a los espacios que se nos ha brindado, ¿no? Hemos estado ahí y no tenemos ningún papelito, mire, el papel está en blanco con número de teléfono, no ha habido preguntas. Todo está en las vivencias que hemos pasado acá en los Estados Unidos y Canadá. Señor Lamar, muchísimas gracias. Amigo Carrera, no sé qué le pasó, vino solo para la barra. Estaba esperando que participe más. No, mi estimado Wellington, me deja sorprendido de ver ese cambio tan Esa defensa rotundo. de Guillermo Lazo. No confunda que Férrea a Guillermo Lazo, Le va a pasar al factura. culpable principal de la migración ecuatoriana, al que ha hecho todo el daño posible y quiere continuar haciendo daño. Me ha sorprendido, Wellington. no se Que sorprenda. tenían otro concepto, pero bueno, sin embargo, el día 2 de abril nos estaremos dando cita nuevamente para brindar ese apoyo rotundo a la Revolución Ciudadana, a nuestro candidato Lenín Moreno, hacer una cordial invitación a la comunidad ecuatoriana en general a votar por la única y mejor opción que es de las listas 35 para continuar como hasta ahora en la reconstrucción de nuestra querida patria. Muchísimas gracias, Wellington, por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes y todos están cordialmente invitados. Vamos ahora sí a apagar las cámaras.